M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M de Emergente, en esta segunda parte vamos a hablar de lo que se viene, del 2017 y de cómo se viene, cómo las fuerzas emergentes van a tratar de ver esto. Se ha hablado mucho este segundo semestre del Frente Amplio. El próximo año es un año de elecciones que son muy importantes porque es la primera vez que de cierta manera hay una reforma al sistema electoral, al sistema binominal, lo que da una ventana de oportunidades que hace que estas elecciones permitan la emergencia de fuerzas nuevas, de un cierto grado mayor de representatividad, por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces, de esas cosas y de otras vamos a hablar aquí con nuestro emergente. Ya, bueno, yo creo que el próximo año efectivamente nosotros nos reímos porque las fuerzas emergentes y que vienen de la lucha estudiantil y de otras tantas luchas, siempre nos encanta decir que el próximo año es el año, pero es el año clave. El año decisivo. Ahora es cuando, este es nuestro momento, etc. Y la verdad es que esperamos que si las cosas salen bien, todos los años sean un año importante. El próximo año yo creo que hay que entender que hay muchas cosas que tenemos que superar y que hacer. En primer lugar, sacarnos de la cabeza la idea de que el año se trata de nosotros, ¿ya? Eso sería un error gravísimo, porque justamente el problema no se trata, como decíamos antes, el problema no se trata de la fuerza emergente, el problema no se trata de la izquierda, el problema se trata de cómo a estas expresiones de que alguna gente la han llamado Frente Amplio, tiene un arraigo social, un arraigo popular, un arraigo ciudadano, y en el fondo la amplitud de la que tanto se habla deja de ser una amplitud de siglas y pasa a ser una amplitud social, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante. Y ahí sí nosotros tenemos como algunas tareas, pero es muy importante que entendamos que tampoco se trata de nosotros toda la responsabilidad, porque nosotros somos parte de una ciudadanía que es la que se está movilizando, pero es la magnitud de la movilización ciudadana también la que se otorga sus propias estrategias. Ahora, sí hay cuestiones que nosotros tenemos que entender. Lo primero es lograr hablar, dialogar, politizar con lo que está afuera, con aquellos sectores de la sociedad en donde el enemigo ha sido eficaz en proponer esta idea de que un mundo distinto es imposible. Y eso nosotros tenemos que ser capaces también de concretarlo, y de concretarlo en el sentido de ir a cuestiones como muy concretas que sí se hablan, que sí hablan nuestros vecinos, que sí hay plata para un país con pensiones dignas, que sí existe plata para tener una salud decente y gratuita, que sí existe la plata para tener vivienda, y que organizar todo eso inclusive puede ser más fácil que organizar una sociedad neoliberal, porque eso sí que requiere un esfuerzo supernatural. Y yo creo que ahí esos son como pequeños desafíos discursivos que nosotros tenemos que tener, pero que, insisto, tienen que ir en permanente diálogo para que aquellas demandas por las cuales la sociedad se ha movilizado, nosotros utilicemos el capital simbólico que tenemos para instalarlos como una referencia de una nueva política que comprende esa suma de demanda. Bueno, yo creo que, tomándome de las ideas de recién, que el próximo año no es un año decisivo. Yo creo que estamos en una pelea tan dura y nos estamos enfrentando a estructuras y a un entramado de intereses tan profundo que ponernos nosotros mismos ante un desafío prácticamente imposible, o decir que si nosotros no logramos tener una bancada capaz de poder, no sé, utilizar un veto a las otras fuerzas, de poder establecer desde el Congreso una avanzada, o sea, vamos sobre las piedras y seamos responsables también con nosotros y con quienes pueden estar confiando en nosotros como fuerzas políticas. Yo creo que el próximo año, en el fondo, el desafío que existe es que nosotros, como fuerzas que estamos confluyendo en este Frente Amplio, independiente de que sean 12, que sean 10, que sean 20, lo que sea, seamos capaces de ser expresión y ser una herramienta para avanzar en este proceso de politización y de generación de reflexiones colectivas, aprovechando la coyuntura electoral para efectivamente dar una pelea en los distritos, para que ojalá podamos tener una bancada contundente que nos permita transformar el Congreso también en un espacio en donde podemos marcar la diferencia, pero que fundamentalmente también eso vaya a la par
con un proceso de empoderamiento progresivo de las mismas personas respecto a su vida. O sea, que el proceso de construcción de programa electoral, en este caso, de reflexión respecto a las problemáticas de un distrito, también sirva para que los espacios que reúnan a la gente en torno a esa discusión, al día siguiente de la elección, también sirva como un espacio de trabajo al respecto, independiente de que se gane o no se gane el escaño parlamentario. Por otro lado, también, más allá de que nosotros tenemos claro que aquí el tema no se trata de nosotros, ni tampoco se trata de una unidad por la unidad, ni quedarnos pegados en definiciones previas quizás o antiguas, sí somos capaces de demostrar la madurez suficiente como para que esta confluencia de personas, de organizaciones políticas y sociales, de sensibilidades, de problemáticas, de conflictos, al día siguiente de la elección no se desarme, sino que también se haga cargo de las promesas y también de las construcciones que nosotros podamos ir generando durante la campaña. O sea, nosotros no vamos a convocar solamente a la gente porque nosotros necesitamos los votos, sino que también para que sea la base a partir de la cual nosotros podamos reflexionar y construir un Chile distinto. Entonces, por eso yo hacía eso énfasis antes, y frente a eso, en el fondo, implica tomar ciertos compromisos. O sea, en el fondo, nosotros vamos a ir a presentarnos como una alternativa frente a la nueva mayoría y frente a la derecha y las fuerzas que están entre medio. Y eso implica compromisos también morales, prácticos. O sea, no se trata aquí solamente de decir, bueno, nosotros no vamos a recibir dinero desde el empresariado, claro. O a participar o a rechazar el financiamiento trucho. Es que nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que esos sectores nos entreguen dinero, nos financien y nos condicionen, sino que también establecer un compromiso real y efectivo contra la corrupción. O sea, probablemente esa ha sido una de las características que más ha dañado la democracia, no solamente en nuestro país, sino que en términos regionales. Hemos visto el daño que produce la corrupción en las instituciones estatales y también en las organizaciones políticas, a las organizaciones y a los proyectos de transformación en América Latina durante los últimos 20 años. Y ahí nosotros tenemos que ser extremadamente claros. Una de las taras quizás más constantes, o de las observaciones más constantes que se han hecho a los regímenes progresistas, a los gobiernos progresistas, a los proyectos de transformación, es que suelen reproducir las mismas lógicas clientelares, las mismas lógicas de amiguismo en la administración del Estado, pero cambiando en el fondo el carácter de la cúpula. Durante los 80 eran los empresarios que se beneficiaron de la privatización a precio de huevo de las empresas estatales. Durante los años 90 fueron los aparatos partidarios que se enquistaron dentro del Estado y se repartieron los cargos entre ellos. Nosotros tenemos que marcar ahí una diferencia determinante. O sea, cargos públicos que surjan a partir del Frente Amplio y que se vean inmiscuidos en cualquier tipo de caso de corrupción deben ser sacados inmediatamente. Y ahí nosotros también tenemos que jugar. Efectivamente, no hay herramientas legales quizás que permitan que las bases, digamos, de un territorio o de un distrito puedan sacar a su parlamentario, a su representante, etc. Pero es fundamental que haya una participación activa, de los vecinos ante ese tipo de situaciones. O sea, tiene que haber una fiscalización. El parlamentario tiene un rol que cumplir, el alcalde tiene un rol que cumplir, los concejales tienen un rol que cumplir, pero la gente también tiene un rol que cumplir fundamental. Y ahí yo creo que nosotros tenemos un rol súper importante en dinamizar y poder impulsar esa capacidad de acción, de fiscalización también, y de participación y de construcción política. Ahí dijiste algo que a mí, o sea, que tiene que ver con el orden de las cosas. O sea, nosotros vamos a hacer campaña y a partir de ese momento, el día después, vamos a seguir trabajando con toda esta fuerza que vamos a poner en movimiento. ¿Es el orden de las cosas? ¿No tenemos que generar la fuerza antes de asumir la campaña electoral? O sea, queda poco tiempo y tal vez soy súper ansioso, pero me gustaría entender un poco el orden de las cosas que se vienen el próximo año. Porque para mí la construcción del Frente Amplio es algo que no puede esperar el momento de las campañas electorales. Obvio, pero creí que eso lo habíamos comentado con respecto a este año, lo habíamos comentado en el bloque anterior. Sí, pero la proyección, o sea, hablamos todo el rato del Frente Amplio, pero a mí me gustaría como cuál es la bajada, cuál es la construcción real, cuál es la orgánica, porque, o sea, ¿cómo nos organizamos? O sea, nos organizamos en el fragor de la campaña electoral, o tenemos nos preparamos antes, construimos base social y a partir de eso generamos los instrumentos para poder enfrentar esta campaña. Yo creo que este año que viene
está a puertas y va a partir con mucha intensidad. Y va a partir con mucha intensidad porque, bueno, es un año electoral y sin duda la política transcurre más allá de nosotros y la dinámica social transcurre. Pero nosotros también, dentro de nuestro espacio de acción, hemos definido un quehacer y lo estamos articulando. Y un quehacer y un relato, que es lo que hemos venido conversando. Entonces, nos hemos propuesto un proyecto de trabajo colectivo con diversas fuerzas políticas que se transformen o que busquen impulsar un proceso social que, por supuesto, puede que sea victorioso, puede que tenga un muy buen rédito electoral, puede que emerja como un fenómeno o puede que fracase. Y nuestra apuesta, por supuesto, yo creo que de todas las fuerzas va a estar en que sea victorioso, en que logremos generar este fenómeno político-social, en que todas las organizaciones convoquemos a sectores amplios de la ciudadanía en los diversos territorios a debatir qué país quiere desde su territorio, desde los ejercicios democráticos que se den, y por supuesto qué candidatura o quiénes son los candidatos más idóneos para representarlos en los distintos distritos, en el escenario nacional y local. Y por lo tanto yo no fragmentaría el 2016 del 2017 como si fuese un ejercicio solamente porque el año nuevo es un antes y un después, sino que aquí hay un proceso que se viene trabajando desde hace algunos meses y quizás es reflejo. De hecho, es reflejo de las luchas sociales de la última década en este país, de todo el análisis que hicimos anteriormente, tampoco voy a retroceder, pero que va en ascenso y hoy día, producto de las decisiones que hemos ido tomando, va a ser un poco más vertiginoso, diría yo, este 2017 y también del escenario electoral. Entonces, en la práctica, yo creo que parte en enero con mucho activismo social, con instalación de los frentes amplios en los territorios, cosa que ya se está dando. Tú camináis para el norte, en Copiapó, no sé, en Antofagasta, ya se está empezando a configurar hacia el sur también, en algunas comunas de Santiago ya se están dando expresiones territoriales del Frente Amplio con o sin nuestras fuerzas, sin las que estamos aquí. No las estamos impulsando en todos lados nosotros, pero ya está el fenómeno instalado y yo creo que esto da pie para que haya una efervescencia social que nosotros lo que podemos hacer allí es impulsar con mayor fuerza, exponer todo nuestro esfuerzo en que efectivamente sea fructífero el trabajo y por lo tanto que hayan asambleas, cabildos ciudadanos que debatan programas y problemáticas locales, que promuevan candidaturas y que por supuesto eso tenga una expresión electoral a fines del próximo año en las elecciones y por supuesto que vamos a ganar, vamos a jugarnos a ganar, pero por lo tanto yo no plantearía así como una agenda entrecortada de hitos, sino que efectivamente un proceso que va a ser bien disperso, que tal vez va a ser muy dinámico, que ni siquiera en muchos casos va a estar bajo nuestro control porque se va a ir de nuestras manos. En Valparaíso esperaban que en algún momento fuera todo lindo, pero las tensiones son pan de cada día y yo creo que nos va a tocar un año lleno de tensiones creativas, como diría García Linera, pero que efectivamente nos tiene que impulsar a nosotros mismos a sacudirnos un poco de nuestras comodidades, de nuestros propios dogmas, de nuestras propias formas de hacer política y nos va a tensionar a llevar a la práctica lo que estamos proponiendo. Y allí nuestra inteligencia política, la que esté puesta a disposición de construir efectivamente este proyecto político y que no se nos vaya hacia una vertiente más populista de derecha, porque la derecha también va a intentar frenar esto, o los medios del duopolio también lo van a intentar hacer, entonces, o banalizar, si es que no, vamos a tener que tener toda la astucia para enfrentar esas arremetidas que vamos a tener enfrente, pero yo creo que va a ser un año muy caótico, con una conflictividad social que más allá de las elecciones también se va a expresar. O sea, el tema de salud está a puertas de explotar. Yo no soy pitonizo para saber si va a explotar este año o no, pero efectivamente es un sector que hace años viene mostrando un desgaste tremendo y unas contradicciones en términos de su financiamiento, etcétera. El tema de FP no ha muerto, un tema que está sobre la agenda, etcétera. Los temas sociales están puestos sobre la agenda y yo creo que va a ser un año convulsionado en términos sociales, en términos político-electorales, sin ánimo de disociar las dos cosas, pero sí de demostrarnos que tenemos un desafío importante de
a ese fenómeno que se va a estar dando, nosotros intentar darle un sentido de proyecto político de transformación. Me gusta un montón que siento que estamos en mucha sintonía, porque justamente era como que los dos mantras que yo pensaba que para este año tenemos que repetirnos incansablemente, es que yo creo que no hay que caer ni en el mesianismo ni en el narcisismo. Es decir, este no es un año para centrarse en nosotros como polo estratégico, Frente Amplio, en nuestras discusiones, sino que, porque creo que ahí vamos perdidos. Y eso implica que hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, a nosotros por lo menos nos ha pasado, y yo creo que a todos ustedes, que por un lado estás preocupado de dinámicas internas que estás consolidando, porque nada de esto ha ocurrido en los tiempos que uno hubiera pensado de manual. Tú decís, no, esto tendría que haber ocurrido. Bueno, pero hoy día estamos en esto, los escenarios, el tiempo histórico se ha acelerado, estamos aquí, entonces estamos lidiando con varias cosas internas, cada uno de nuestros referentes. Estamos lidiando ahora con una externa que tiene que ver con esta alianza de cara a esta construcción. Y que tiene algo de interno también. Exacto, es que por eso todos esos límites tan claros, tan bastante difusos. Y por otro lado está el hacia afuera, que a mí me gustaría que cada vez más dejáramos de pensarlo también como un hacia afuera, porque no es otra cosa, nosotros somos parte de la ciudadanía. Y nosotros estamos permeados por todas estas lógicas de las que hemos estado hablando hoy día, y nosotros estamos permeados de individualismo, y estamos permeados de un montón de cosas. Y esa conversación no se nos puede perder porque estemos tan embelesados en la interna de nuestros referentes ni en la interna con nuestros pares, digamos. Ahora, para eso yo creo que una clave es, más allá de que discursivamente lo hemos instalado así, comprender cabalmente que el Frente Amplio, más que un artefacto que nosotros tenemos entre manos y que nos identifica, es un proyecto al cual estamos invitando, es un proceso. No es algo que tenemos y al cual invitamos a sumarse, es algo que vamos a construir, porque en la práctica está haciendo. Y es súper distinto que a ti te digan, oye, esta es la pelota, ¿venía a jugar o no venía a jugar? A que tú digas, construyamos esto, es una construcción de largo aliento, no va a concluir el próximo año. De hecho, a mí me encantaría que semánticamente incluso nosotros pudiéramos hablar de que no somos el Frente Amplio, somos un germen del Frente Amplio. Yo entiendo que mediáticamente ir hablando por ahí del germen o qué sé yo, pero esto no es el Frente Amplio. A cualquiera que crea que este es el Frente Amplio... o un feto. Estamos prestando el cuerpo. Pero en el fondo el Frente Amplio no es algo que hoy día exista ni que vaya a existir en el 2017. Es una tarea de una envergadura y de un aliento súper largo. Y por eso tenemos que tener súper claro cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para este año, que tienen que ser objetivos ambiciosos pero realistas, y mirarlo dentro de una estrategia de largo plazo, que no se agota ahora. Y una última reflexión es que no me acuerdo quién hace un rato decía esto del éxito que tuvo la cúpula concertacionista en términos de construir un discurso, y yo creo que es súper importante tener claro, tanto para la interna personalmente de RD como también para el Frente Amplio, para el germen feto del Frente Amplio, es que nosotros no somos mejores que ellos. Yo creo que deberíamos mandarnos a hacer poleras y ponernos esas poleras que digan nosotros no somos mejores que ellos. No hay nada en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza de seres humanos que nos haga ser mejores que esos que dieron luchas que todos respetamos en su momento y que luego vivieron el camino que vivimos los últimos 25 años. Por lo tanto, tenemos que pensar súper seriamente la pregunta de qué vamos a hacer, y eso tiene que ver con los arreglos que nos demos, tanto en las internas como para resolver nuestros conflictos, nuestras disputas, porque si no nos vamos a encontrar de aquí a 20 años más con que lo logramos, ganamos elecciones y estamos haciendo lo mismo. Nos van a estar sacando. Y nuestros hijos, mi hijo, que odian RD porque la mamá la perdieron en RD, digamos. Entonces, estos viejos se vendieron y no hicieron lo que prometieron. Entonces, no somos mejores. Por lo tanto, si no hay nada en nosotros intrínsecamente mejor, tenemos que pensar muy bien qué prevenciones, qué instituciones, qué acuerdos, teniendo claro que todos son falibles, pero qué vamos a hacer para que no nos transformemos en un obstáculo de lo que queremos construir. ¿Puedo agregarle una dale. coma? Que claro, no somos mejores que la concertación, y tampoco somos mejores
que que el proyecto de Unidad Popular, ni que el chavismo en Venezuela, Claro. que no lo está pasando bien, ni que los que llevaron a cabo la Revolución Cubana, que yo creo que hoy día no es referencia para ningún país en el mundo, ni para los griegos que lo intentaron hace 5 minutos, y qué sabemos nosotros que no saben ellos, es una pregunta que nos tiene que ocupar mucho tiempo. Sí, pero sin embargo, igual vamos a tener que abordar el próximo año con mucha creatividad, mucha originalidad. O sea, si queremos ser alternativa, tenemos que mostrar que no somos más de lo mismo. Y eso, o sea, está en las prácticas, pero también hay una cuestión que es la cosa comunicacional, que muchas veces no se habla porque los medios tampoco están de nuestro lado en general. Pero hay muchas formas que, o sea, yo viví el 2011 desde fuera. Y lo que vi en el movimiento estudiantil en ese momento fue una cosa que me despeinó, que no tenía nada que ver con lo que yo viví en el movimiento estudiantil durante la dictadura. Muchas cosas muy originales, cosas que eran contraculturales dentro de mi militancia izquierda ortodoxa de ese tiempo. Entonces creo que hay que también abrir un poco la llave para dejar correr un poco, o sea, que haya desorden, un desorden creativo y todo eso, porque yo lo veo mucho, por ejemplo, en Revolución Democrática, por ejemplo. Yo encuentro que comunicacionalmente los videos que hacen en las campañas son videos que están muy bien hechos y todo eso, pero son muy similares los unos de los otros. Falta diversidad dentro de esa cuestión. Yo encuentro. Entonces, en general, creo que nosotros tenemos que poder abrirnos a abordar una diversidad, o sea, frontalmente, porque creo que la práctica habla mucho de quiénes somos políticamente y todo eso. Entonces, no sé, eso lo tiro como... Dejar la ilusión del control también. Sí, yo creo que eso, sobre todo, olvidarnos de que aquí se está construyendo algo en donde nosotros vamos a tomar todas las determinaciones. Exactamente. Es un espacio en el que nosotros vamos a tener influencia, pero que, o sea, nosotros también vamos a entregar. Y como de izquierda también somos muy herederos del control. Sí. Porque yo creo que ahí hay que ser autocríticos y mirarnos las mismas tensiones que todas nuestras organizaciones han tenido, también ha sido en parte por el control, por no querer transar en la posibilidad de cambio, independiente para dónde vaya el cambio, pero por no querer transar, o sea, hay efectivamente tensiones que de repente nos traban producto de ese control. Yo, para agregar también un pequeño, otra pequeña coma, creo que este año el Frente Amplio y todo esto que se va a desarrollar, toda esta diversidad que se va a expresar, se va a expresar en el mundo social, pero se va a expresar por sobre todo en los territorios, y ahí nosotros tenemos una responsabilidad, no quedarnos solamente en el centro. A nosotros nos toca recorrer harto el país, y en las diversas provincias, hacia los interiores, acá mismo en Santiago, hacia las comunas más periféricas, hay una diversidad y un activo social que uno de repente, por transitar por el centro, no sé, por poner un ejemplo, o mismo en Santiago, negar un poco las otras regiones del país, nos niegan la realidad del resto del país. Yo diría que eso es importante que lo consideremos. O sea, en todos los territorios se está dando un proceso, una dinámica reflexiva de convocatorias permanentes hacia se están dando búsquedas, y esas búsquedas tenemos que darle cabida, que nosotros vamos a estar allí, puede que en muchas otras no estemos, pero esa importancia de pensar el territorio más allá de lo que nosotros concebimos, incluso con nuestras categorías muy centralizadas muchas veces del territorio, es importante no dejarla como vagón de cola, sino que considerarlas también. En todo el país hay una diversidad que todavía tenemos que recorrer, y hay una profundidad de la diversidad de Chile que también no es solo producto de los últimos años. Hay una diversidad que es histórica de Chile, que de repente no la reconocemos, y creo que es importante dar una vuelta a esa diversidad y la expresión que tiene cada territorio como configuración social, como construcción social también. Sí, es que hoy día estamos como extremadamente maduros en este panel. Esto no se trata de nosotros no somos mejores, no reconocemos la diversidad, no tenemos profundidad, nos va a pasar lo mismo. Muy autoflagelante. Estamos como duros con nosotros mismos hoy día. Así que quiero plantear que una idea... Que somos mejores. Somos los mejores. Sí, quiero destacar algo que sí es distinto. Yo creo que la nueva mayoría no solo
o la concertación no solo como que tuvo malas prácticas o que era poco democrática en la forma en que designaba a su representante, o eso es una cosa, o que se achanchó en el poder como la acusan desde la derecha. Eso es una cosa y que pasa, que nos puede pasar y todo. Pero que los que hacen tu política educacional sean personas que lucran con la educación, que los que hacen tu política de salud sean quienes lucran con la salud, y que quienes hacen tu política energética sean quienes lucran con la energía, y que quienes hacen tu política medioambiental sean quienes lucran destruyendo comunidades, eso no tiene que ver con malas prácticas o como con un acomodamiento en el poder, ¿ya? Eso es que ante la conflictividad social tú identificas una contradicción y tú eliges un bando y gobiernas para ese bando. No es casual que hoy día en Chile, o sea que hasta hace poco, este gobierno, que es el gobierno en que estalló el no más AFP, la ministra de Seguridad Social era, ¿cómo se llama? Del Trabajo y la Seguridad Social. Sí. Había sido del directorio de una AFP, ¿ya? Y ahí yo creo que hay una cuestión que es bien importante, que nosotros tenemos que ser capaces, o sea, uno de los pilares de la teoría política de la derecha, una de las cuestiones donde si tú eres una persona de derecha y quieres educar a alguien en el pensamiento de derecha, una de las cosas que tienes que decirle primero que nada es que los intereses dentro de una sociedad no son contradictorios, que lo que es mejor para los ricos es lo mejor también para los pobres, ¿ya? Y en esa distinción, en esa línea divisoria, la concertación, a mi juicio, quedó claramente a un lado. O sea, esa idea la adquirió en su ideología, la transmitió así tal cual, ¿ya? Eso es algo que nos distingue súper harto. Nosotros no creemos que lo que sea mejor para los ricos es a su vez mejor para los pobres, y que por lo tanto los gobiernos tienen que tomar decisiones con respecto a los conflictos sociales, ¿ya? Y ese es un tema súper importante porque lo estamos viendo a nivel mundial. Yo pienso que la llamada crisis de la socialdemocracia, que es cuando ustedes dicen, están surgiendo unos populismos de derecha y unos populismos de izquierda, lo que está en crisis es la capacidad de la socialdemocracia de administrar la conflictividad social. Justamente porque su programa político terminó siendo el mismo, y en Chile, ojo, que el programa político que fuera el mismo no estalló. En Chile lo que estalló fue cuando nos dimos cuenta que su escala valórica era la misma, ¿ya? Con los casos de corrupción. Y que uno eran empleados de otro. Claro, pero que uno eran empleados de otro. Y es el momento en que tú dices, a ver, espera, ahí sí podemos identificar algo que no nos puede pasar. Porque el día que los dueños de la ISAPRE sean los ministros de salud del Frente Amplio, entonces no hay Frente Amplio, se acabó todo, ¿ya? Uno de los desafíos de nosotros en esta guerra discursiva que hemos dicho es transmitirle a la sociedad de la que somos parte, porque hemos dicho todo el rato, no, nosotros no sabemos nada, que la sociedad en su conjunto nos diga, no, pero sí tenemos una responsabilidad, que es transmitir que hay una frontera clara entre quienes producen lo que estamos viviendo, entre quienes se enriquecen con lo que estamos viviendo y quienes lo padecen. Y señalar esa frontera, ponerle nombre, ponerle apellido al que se está llevando la plata que a ti te falta, es una cuestión que yo creo que es fundamental para poder empujar la barrera del sentido común. O sea, en el fondo se trata de identificar cuáles son los intereses económicos y políticos que están representando como alianza política. La vieja concertación, en el fondo, representaba y representa unos intereses particulares, que no son los de la gran mayoría, son los de la minoría que se enriquece con la miseria del resto del país. Yo creo que constatar ese hecho no tiene que ver con la corrupción y la probidad, como decían, sino que tiene que ver con un elemento político, un elemento claro, evidente, claro. ¿Qué sector representáis? No es que metieron las manos, construyeron un país en que eso es legal, de hecho. Y bueno. Sí. ¿Vamos cerrando? ¿Sí? ¿Alguien quiere una última palabra? ¿No? ¿Despedimos el año entonces a partir de ahora? ¿Hay anuncios? ¿No? Vamos. Sí, vamos con un anuncio. ¿Tienen preparado su anuncio? Sí. Ya, lo voy a copiar. No, porque si anuncias de nuevo el Congreso Autonomista, se acabó esto. Pero no ha ido bien con eso. Toda la gente llega diciendo, oye, lo vi en Emergente y... Sí. Por favor, Felipe. Ya, bueno, nosotros queríamos hacer una invitación, recuperando también el sentido de las primeras intervenciones en el capítulo de hoy día. Si no se han enterado, hay en Curanilahue un grupo de trabajadores en la mina Santa Ana, en un proceso de movilización muy duro desde hace varias semanas atrás, exigiendo que el gobierno cumpla unos compromisos respecto a la posibilidad de apoyo para poder echar adelante la empresa que se declaró en quiebra. Ellos se encuentran viviendo una situación bien dramática,
De hecho pasaron la noche de Navidad encerrados en la mina, abajo con su familia. Entonces hay toda una campaña de apoyo monetario. Se está solicitando por favor un apoyo, un aporte a partir de todas las personas que puedan entregar una cantidad de dinero. La cuenta a la que se hace el depósito es la cuenta de la parroquia de Curanilahue. La cuenta está en las redes sociales de Izquierda Libertaria, en Facebook y en Twitter la pueden encontrar, ahí están todos los datos. Y les aseguramos que los trabajadores y las familias de los trabajadores de la mina Santa Ana en Curanilahue se lo van a agradecer, porque si hay un caso dramático y que demuestra las diferencias brutales de clase que hay en nuestro país hoy día, en este momento, tienen que ver con la situación que se vive en el sur, la situación que viven los mineros en Curanilahue, la situación que viven las familias de comuneros mapuche que están recibiendo balazos en esta misma hora. Entonces, el llamado es, efectivamente, a dejar las palabras y asumir la realidad concreta de la solidaridad. Ojalá puedan dar algunos pesos, ojalá puedan movilizarse por la situación de represión en el sur. Sí, yo quiero hacer una invitación a toda la sociedad chilena a tomar conciencia de todo lo que está en torno a un hecho muy grave, que esta semana inició una huelga de hambre, la Machi Francisca Linconao. La Machi Linconao está acusada, a mi juicio, usted verá si cree o no en mi criterio, a mi juicio muy injustamente, por el caso Luxinger. Ella es una autoridad espiritual muy reconocida en la zona. Yo tuve el privilegio, por diversos motivos, de poder visitarla en la cárcel. Una persona muy potente, una persona interesantísima la visión que tiene del mundo, pero sobre todo quiero hacer un llamado a que no puede ser que sigamos llevando décadas en que ninguna noticia que venga de la Araucanía se entiende. O sea, aquí en Santiago las noticias porque no tienen lógica, no tienen sentido. Y tenemos que entender que eso no solo tiene que ver con un tema policial, que no solo tiene que ver con un tema de cómo funciona el proceso penal, que a mi juicio en la Araucanía no funciona, sino que tiene que ver con la construcción de Estado en Chile. Y si nosotros vamos a vivir en este país, tenemos que entender cómo está estructurado, qué intereses se juegan y cómo hay personas como la Machi Linconao que terminan siendo clave en que el sistema tal como está siga funcionando. Yo voy a aprovechar de hacer un anuncio. El 12 de diciembre se lanzó el segundo número de la revista Trama, una revista de análisis político y social que también fue un poco un presagio del embrión de Frente Amplio en el cual estamos trabajando actualmente. El segundo número se trató de feminismo, de la lucha contra el patriarcado, y hay artículos súper interesantes de los distintos referentes, también de Camila Vallejo. Con Marcela Sandoval de Revolución Democrática escribimos juntas un artículo sobre interseccionalidad que alude a varias de las cosas de las que antes hablamos y que también, pensando en lo que recién hablaban de la Machi, también no solo cómo las identidades se superponen, que es una forma como bien simple de entender la interseccionalidad, sino que darse cuenta cómo los sistemas de dominación y de opresión se entrecruzan, se superponen, se potencian, se ayudan, se refuerzan. Así que el lanzamiento fue el 12, pero la revista está online, se pueden descargar todos los artículos, así que yo los invito a visitar, a buscar en la web, para quedar actualizados en temas de feminismo. Eso. A mí me gustaría también comunicar un tema que es re importante para la sociedad chilena en su conjunto y de preocupación para cualquier organización política que quiera hacer cambios, que tiene que ver con la situación de la justicia en Chile y la violación de derechos humanos. Todos los viernes, frente a la Moneda, se está haciendo un punto de convocatoria por las agrupaciones de derechos humanos para el cierre Punta Peuco. Esto lo vienen realizando hace bastantes meses las agrupaciones de derechos humanos y partieron muy poquitas. Partieron marchando frente a la Moneda, al bandejón central de la Alameda, frente a la Moneda, dan unas vueltas, hasta en media hora, a la hora de almuerzo la gente que trabaja va, está allí, da algunas vueltas, entre 1 y 1:30. Se dan algunas consignas, un punto de prensa, todos los viernes lo están haciendo. Y lo están haciendo justamente porque en este país hay una deuda tremenda con los derechos humanos, hay una impunidad terrible que yo diría que ninguna democracia se puede permitir. La impunidad de violadores de derechos humanos al nivel que los tiene Chile es incomparable, y yo diría que nosotros tenemos que hacernos cargo de ese tema, al menos
visibilizándolo, difundiéndolo y contribuyendo a generar opinión pública, movilización, porque la situación de Punta Peuco es inaceptable para un país que se dice democrático y nosotros tenemos que al menos visibilizarlo, y yo también sumarme al tema de la Machi Francisca Rinconado, porque la situación es grave, la situación del pueblo mapuche en general es un tema de Estado que hay que hacerse cargo. Los gobiernos neoliberales no lo han hecho en las últimas 2 décadas con la profundidad que requiere, y en particular la situación de la Machi Francisca Rinconado es bien delicada porque ella entró a huelga seca. Y eso es gravísimo, y yo diría que toda la solidaridad, toda la fuerza para el pueblo mapuche, y en especial para ella, por la irregular situación injusta en la que está la Machi. Ya, y yo quería hacer un anuncio de algo que todavía no sucede, pero bueno, una columna que una de las panelistas de este programa me mandó ayer, que va a publicar no sé en qué medio, pero encontré excelente, se llama 2016, el año que mostró que la historia no ha llegado a su fin, de Claudia Sangüesa, a los 25 años del fin de la historia de Fukuyama. Hace todo un análisis que es súper potente sobre el carácter totalitario del neoliberalismo chileno, y un análisis de la sociedad chilena en general que me parece muy potente en cuanto a la búsqueda de un nuevo sentido común. Entonces lo recomiendo, aunque no sé dónde vaya a salir, pero de verdad hace tiempo que no leía una columna tan buena. Entonces felicitaciones, Claudia, y lo invito a leer esta columna de esta excelente economista, militante de Revolución Democrática, Claudia Sangüesa. Y con eso estamos llegando al final. Les quería agradecer por estar aquí en el último capítulo del año y el último capítulo de esta temporada de M de Emergentes. Para el próximo año haremos algunos ajustes, nos tomaremos mejor el tiempo también, como nos critican tantas veces que de repente somos buenos para hablar y malos para cortar, pero vamos a tener que aprender de lo que hemos aprendido este año. Pero ha sido un espacio que para mí ha sido muy rico, en paralelo a la construcción, digamos, del Frente Amplio, porque creo que es muy importante conversarnos, conocernos, reconocernos y ver que tenemos un proyecto común, que las cosas que tenemos en común son mucho más importantes tal vez que las cosas que nos separan, y escucharlo hablar para mí ha sido una formación política muy potente y he aprendido a hablar también gracias a usted, así que muchas gracias, y muchas gracias a todas y todos quienes han seguido este programa durante estos 5 meses, así que bueno, hasta pronto.